Haciendo un balance del estado del derecho de acceso a la información en Paraguay, tenemos que decir que esta ley entró en vigencia hace casi un año. La ley se sancionó y promulgó hace dos, hubo un periodo de vacatio de ley de un año, en el cual se trabajó en la reglamentación de esta ley. El proceso que llevó a la ley de acceso a la información de 2014 llevó en su momento más de 10 años. Hubo 10 años de organizaciones de la sociedad civil impulsando un proyecto de ley de acceso a la información, de haciendo litigio estratégico, de sensibilizando a autoridades e inclusive a un medio de comunicación. Paraguay no había podido tener ley de acceso a la información por la férrea oposición de uno de los principales medios de prensa del país. Celebrando también los 10 años de Claude Reyes, este fallo fue absolutamente importante y trascendente en el proceso que llevó a la ley de acceso a la información. Cuando iniciamos a hacer el proceso de litigio estratégico con más de 10 casos, hubo uno en particular, que fue el primero y terminó siendo el último en decidirse, que es el caso de Daniel Vargas Telles, donde había solicitado información a la municipalidad y no se la entregaron, y eso llevó a que la Corte Suprema en el año 2013, el 15 de octubre más precisamente, decidiera dar esta información que había solicitado Daniel. Esto lo hizo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, lo que es sumamente inusual por la trascendencia que tienen esas decisiones plenarias, y decidió dar la información que había solicitado Daniel, pero sobre todo basándose en la doctrina del caso Clot. La Corte Suprema del Paraguay por primera vez en ese caso aplicó la doctrina del control de convencionalidad, confrontó la doctrina del caso Clot con el ordenamiento jurídico interno y dijo que este caso era aplicable a la regulación del derecho de acceso a la información en el Paraguay. Esto tuvo muchísima repercusión mediática porque parte de la Corte no solo en ese momento decidió como decidió, sino que ordenó la publicación de los salarios de todos los funcionarios del Poder Judicial, y eso llevó a que en un proceso de imitación en cuestión de 2 semanas estuvieran casi todos los salarios publicados. El diario ABC, que es quien se había opuesto, el diario que se había opuesto a la ley, crea un software llamado Buscador del Pueblo, que permite que con ese cruce de datos, como consecuencia de la publicación de salarios, dan enormidad de casos de corrupción. Eso llevó a que hubiera legisladores que al día de hoy todavía están peleando en la Corte Suprema para no ir a juicio oral, están procesados con procesamientos confirmados por tribunales de apelaciones y por la propia Corte, pero están peleando ahora por tecnicismo para no ir a juicio oral. Toda esa movida que generó en Paraguay el caso de Vargas Telles generó el camino para poder contar con la Ley de Acceso a la Información. Ley de Acceso a la Información que fue elaborada por el Grupo Impulsor de Acceso a la Información con la colaboración de los expertos de la Alianza. En ese entonces vinieron en misiones de asistencia técnica a Paraguay tanto Karina Banfi como Moisés Sánchez y Edison Lanza, y en ese entonces estaban Karina como secretaria, Edison como director ejecutivo de CAINFO y Moisés como director ejecutivo de ProAcceso. De hecho, eso está citado en la exposición de motivos, es esa colaboración de la Alianza. Previamente la Alianza había presentado un escrito amicus curiae ante la Corte Suprema que fue tomado y citado expresamente por la Corte Suprema. O sea, acá hubo un proceso claro de incidencia por parte de organizaciones de la sociedad civil locales y con el apoyo trascendental de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Tenemos una ley que, salvo en cuanto a órganos garantes, porque no tenemos órgano garante, se adecua bastante bien a los estándares plasmados en CLOT, en los principios sobre acceso a la información del Comité Jurídico Interamericano y fundamentalmente de la Ley Modelo de Acceso a la Información. Para compensar la falta de un órgano garante, la ley paraguaya hace hincapié en las obligaciones de transparencia activa. Tenemos la mitad del texto de la ley son obligaciones de transparencia activa, que es lo que ha facilitado, pues, y se están cumpliendo bastante bien estas obligaciones, que a veces no sea necesario hacer solicitudes porque la información ya está publicada.
De todos modos, inclusive para los casos de transparencia pasiva, en el decreto reglamentario se creó un portal electrónico donde a través de ese portal se gestionan todas las solicitudes de acceso a la información. Hoy todos los organismos del Poder Ejecutivo están adheridos al portal, están las dos cámaras del Congreso, próximamente va a haber vinculación con el portal del Poder Judicial, aunque el Poder Judicial tiene su propio portal y se pueden hacer solicitudes de información por vía electrónica. Tenemos aproximadamente 2.500 solicitudes de acceso a la información realizadas en este año, lo cual nos da un promedio de poco más de 6 solicitudes por día. Esto puede parecer poco, pero teniendo en cuenta que antes no había forma de hacer solicitudes por vía electrónica y de hecho casi no había solicitudes, es un número importante. Falta digamos, el desafío está en que se adhieran más cantidad de gobiernos municipales. Hoy solamente tenemos 5 de 248, más gobiernos departamentales, también tenemos 5 de 17, y que, bueno, mejorar los niveles en la calidad de respuesta. Próximamente el portal unificado va a tener un botón para medir el índice de satisfacción de las respuestas por parte de la ciudadanía y la posibilidad de interponer recursos de reconsideración por vía electrónica. Como no tenemos órgano garante, en caso de que se niegue la información o se cumpla con la ley, debemos necesariamente acudir ante el Poder Judicial. Eso es lo que se ha estado haciendo en este primer año. Todos los casos que han sido pocos realmente, que se han llevado a la justicia, los casos que están firmes y con sentencia ejecutoriada, han sido todos favorables al acceso a la información. O sea, desde el punto de vista jurisprudencial no ha habido ni un solo retroceso. Sí se están planteando, por ejemplo, en forma reiterada, excepciones de seguridad nacional por cuestiones que son realmente nimias y que bajo ningún punto de vista pueden calificar como cuestiones de seguridad nacional. Por ejemplo, los reglamentos sobre utilización de combustibles en las Fuerzas Armadas o la foja de servicio del comandante de las Fuerzas Militares. Este último caso es el que se ha judicializado el día de hoy. Lo ha hecho una de las periodistas más reconocidas del Paraguay, Mabel Renfeld, con el patrocinio de los abogados de IDEA. Somos moderadamente optimistas que la justicia podrá, resolverá favorablemente este caso. O sea, estamos en un periodo de inicio donde todo se está poniendo a prueba, donde el balance es muy positivo, donde ha habido algunos claros oscuros, pero que, digamos, no son definitivos y creo que con el tiempo podrán llegar a superarse. En la prensa esta ley es muy bien vista. El gobierno ha hecho del acceso a la información una de sus banderas porque es de lo poco que puede mostrar como positivo en estos primeros 3 años que van de la administración del presidente Cartes. Así que, bueno, en definitiva, para nosotros los 10 años de CLOT son motivo de celebración porque coinciden con el primer año de entrada en vigencia de nuestra ley, una ley que ha empezado a transparentar en serio la gestión de la cosa pública y sobre todo a cambiar las reglas del juego democrático, dándole mucho más poder de control a la ciudadanía.